Entonces vamos a empezar con el concepto de derivabilidad y continuidad. La derivada de una función, cualquier función, está dada a través de un límite. El límite del cociente del incremento de la variable dependiente entre el incremento de la variable independiente cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Eso es la definición de derivada. Geométricamente nosotros sabemos que la derivada se interpreta como la pendiente de la recta tangente a la curva que representa gráficamente a la función en un punto determinado. La derivada existe si el límite existe y como nosotros habíamos expresado antes, el límite existe si los límites laterales existen y si además son iguales. Luego entonces es posible definir las derivadas laterales mediante los correspondientes límites laterales. Entonces decimos, sea una función f, entonces su derivada lateral por la izquierda está dada por derivada de la función y tiene un signo menos que significa que es la derivada por la izquierda. Será el límite del incremento de la variable dependiente entre el incremento de la variable independiente cuando el incremento de la variable independiente tienda a cero, pero por la izquierda. Esa será la derivada por la izquierda. Muy bien, y si el límite existe, pues esta derivada por la izquierda existe. Después, sea una función f, entonces su derivada lateral por la derecha está expresada como f' de x con subíndice más, que significa derivada por la derecha, que es el límite del incremento de la variable dependiente entre el incremento de la variable independiente cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, pero ahora por la derecha. Entonces, nada más tenemos que recordar el concepto de límites laterales y es como una derivada es un límite, entonces podemos sacar la derivada por una dirección o por otra, por la izquierda o por la derecha. Bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos que si una función f, una condición necesaria para que la existencia de su derivada en un punto específico es que sus derivadas laterales existan y sean iguales. Esto es que si yo tengo que determinar la derivada de una función en un punto, para que ésta exista, entonces las derivadas laterales en ese punto tienen que existir y además ser iguales entre sí. Igual como en el límite, nosotros decíamos, el límite de una función existe si pasan estas cosas. ¿Cuáles serán esas cosas? La primera, que la función en el, más bien, cuando analizábamos continuidad, decíamos, una función es continua si primero la función existe en el punto de análisis. Después, que el límite por la izquierda exista, que el límite por la derecha exista y que esos límites laterales sean iguales y que además sean iguales a la función en ese punto específico. Entonces ahora lo que vamos a ver es justo analizar cuando una función es derivable en un punto específico. Entonces aquí dice, una condición necesaria para que la existencia de la derivada de la función en un punto exista es que las derivadas laterales existan y sean iguales entre sí. Entonces, para que la derivada en un punto exista, sus derivadas laterales tienen que existir y ser iguales entre sí. Esta de la izquierda es la derivada por la izquierda y esta es la derivada por la derecha. Muy bien. Después dice este teorema, si la función y igual a f de x es derivable en x igual a x1, entonces también es continua para dicho valor de x. Entonces, bueno, este teorema dice, todas las funciones que son derivables en un punto específico son continuas para dicho valor. Muy bien. En conclusión, dice, toda función derivable es continua, pero el hecho de contar con una función continua, eso es solo una condición necesaria, pero no suficiente para ser derivable. Entonces podemos decir, todas las funciones que son derivables son continuas, pero no todas las funciones que son continuas son derivables, porque la continuidad solamente es una condición necesaria, pero no suficiente para afirmar derivabilidad. Sin embargo, el hecho de afirmar derivabilidad ya se está dando por hecho que además es continua. La otra condición necesaria para poder asegurar la existencia de la derivada es que las derivadas laterales existan y sean iguales entre sí. Entonces, para que nosotros vamos a ver aquí qué es lo que estamos diciendo, que si y igual, tenemos a una función y igual a f de x, esta tiene que ser continua en x igual a x0. Y si ya es continua, entonces verifico la derivabilidad, la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. Si son iguales, entonces significa que es derivable también. Cualquiera de las dos que no se cumpla, entonces la derivada de la función en ese punto específico no existe. Muy bien. Perfecto.
Entonces, vean, no sé si alcancen a ver este ejercicio. Dice, trazar la gráfica de la función dada y determina si es continua en x igual con 4. Encontrar f' por la izquierda de x1, f' por la derecha de x1, si existen, y determinar si la función es derivable en x igual con 4. Muy bien, entonces vamos a ver eso. Vamos a ver estos ejercicios rápidamente. Dice trazar la gráfica de la función dada, determinar si es continua en x igual con 4. Luego dice encontrar la derivada por la izquierda en x1, que es igual a 4, la derivada por la derecha, y si existe, determinar si la función es derivable. Muy bien, entonces vamos a recordar cómo se analizaba continuidad. Entonces vamos a ponerla ahí. Analizando continuidad. ¿Cómo se analizaba la continuidad? Pues Evaluando lo el límite. primero era evaluando a la función en el punto de interés, que en este caso es x1. O sea, tenemos que evaluar a la función en 4. Y entonces, como nuestra función es una función por intervalos, tiene dos reglas de correspondencia. ¿Eso qué significa? Pues que tiene dos comportamientos diferentes, uno por cada regla de correspondencia. Entonces, tenemos que ver cuál de las dos reglas de correspondencia sí está considerando el valor de 4, que es nuestro punto de interés. Entonces, observamos que para la primera regla de correspondencia, que es x más 2, esta está definida si x es menor o igual que menos 4. Ajá. Ah, es que aquí está mal, porque debía de decir menos 4. Déjenme corregirlo. Bueno, ya está. Entonces les decía, como estaba mal anotado, entonces tenemos que hacer el análisis en menos 4. Entonces, les estaba diciendo que tenemos que ver cuál de las dos reglas de correspondencia sí considera ese valor. Entonces, la primera dice que se comporta como x más 2 si x es menor que menos 4 y como x menos 6 si x es mayor que menos 4. Entonces, de estas dos reglas de correspondencia, la única que considera al valor de menos 4 es la primera. ¿Por qué? Porque es la que tiene el signo igual. De hecho, tiene que ser así, las dos reglas de correspondencia no deben de considerar al menos 4 porque si no ya no sería función. Esos son uno de los requisitos de una función. No puede que un valor de x esté asociado a dos valores de y distintos. Eso ya no sería una función, eso sería una relación y estamos trabajando con funciones. Por esa razón, solamente una de las reglas de correspondencia sí tiene el signo igual y la otra no. Entonces, en la que tiene el signo igual es donde yo voy a evaluar a la función en menos 4. Entonces, me quedaría menos 4 más 2 y eso es igual a menos 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Después, ¿qué hacemos? Sacamos el límite de la función cuando x tiende a ese valor de interés, que es menos 4. Les decía que aquí les faltó el signo, pero no se preocupen. Entonces, cuando x tiende a menos 4, entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar el límite de la función cuando x tiende a menos 4 por la izquierda. Entonces, por menos 4 por la izquierda significa que nos estamos acercando por números menores que menos 4. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué número es menor que menos 4? Pues el menos 5, el menos 6, el menos 7, el menos 8, el menos 9, el menos 10, o sea, los que están a su izquierda. Y la regla de correspondencia que describe valores a la izquierda de menos 4 es justo la primera. Entonces es donde voy a calcular el límite. En la regla de correspondencia x más 2. Muy bien. Entonces lo escribo. Será sacar el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda usando la regla de correspondencia x más 2. Y pues nosotros sabemos que un límite se puede obtener simplemente sustituyendo el valor al cual tiende el límite. Entonces me quedaría menos 4 más 2 es menos 2. El límite por la izquierda existe y vale menos 2. Después sacamos el límite de f de x cuando x tiende a menos 4 por la derecha. Entonces nos ponemos a pensar, por la derecha significa acercarnos por números mayores que menos 4, como por ejemplo el menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, 2, 3, 4, o sea, los que están a su derecha, los que son mayores que menos 4. Entonces la regla de correspondencia que describe valores mayores que menos 4 es la segunda que tiene por
regla de correspondencia menos x menos 6. Entonces sustituimos el valor al cual tiende el límite en esa regla de correspondencia y nos quedaría menos 4 menos 6, que sería más 4 menos 6, nos queda menos 2. Entonces observamos que como el límite de la función cuando x tiende a menos 4 por la izquierda es igual al límite de la función cuando x tiende a menos 4 por la derecha, entonces, ¿qué podemos concluir? Como los límites laterales existen y son iguales, ¿qué podemos concluir? Que la ¿Es derivable? función es No, derivable. no, 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 estamos ¿La analizando función es continuidad, continua? todavía no derivada. Entonces, ¿qué podemos concluir? La función El es límite, continua. hasta este punto, como los límites laterales son iguales, entonces podemos concluir que hasta este punto en el que observamos que los límites laterales son iguales, entonces podemos concluir que el límite de la función cuando x tiende a menos 4 existe y vale menos 2 porque los límites laterales fueron iguales. Y entonces ahora sí, como la función evaluada en menos 4 es menos 2 y el límite también es menos 2, entonces ya puedo decir que por lo tanto la función es continua. Continua. Es continua en x igual con menos 4. ¿Están de acuerdo? Eso es la continuidad y eso ya lo sabíamos del tema 3, límites y continuidad. Pero ahora vamos a analizar derivabilidad. Lo voy a escribir aquí. Vean. Está más fácil. Derivabilidad. Entonces vamos a analizar la derivabilidad de esta función en x igual con menos 4. Otra vez. Entonces la derivabilidad nos dice para que la derivada de la función exista en x igual con menos 4, debe de cumplirse que la derivada por la izquierda valuada en x igual con menos 4 tiene que ser igual a la derivada por la derecha valuada en x igual con menos 4. Y pues alguien podría preguntarse por la izquierda y por la derecha de quién, pues del punto de interés, que es menos 4, otra vez. Entonces, a ver, ¿cuál será la derivada por la izquierda de mi función? Pues por la izquierda de quién, les repito, de menos 4. Entonces nos ponemos a pensar qué regla de correspondencia describe valores a la izquierda de menos 4 o menores que menos 4. Pues la primera, x más 2. Entonces, si yo les pregunto cuál es la derivada de x más 2, ¿qué me dirían? Es 1. Es 1, muy bien. Y entonces ahora saco la derivada, pero por la derecha. ¿De quién? Otra vez les repito, pues por la derecha de menos 4. Entonces, la regla de correspondencia que describe valores más grandes que menos 4 es esta. Entonces, solamente les pregunto cuál es la derivada de menos x menos 6. Pues es Menos 1. menos 1. Muy bien, perfecto. Entonces, simplemente comparamos nuestras derivadas entre sí. Entonces, observamos que como la derivada por la izquierda es diferente de la derivada por la derecha, entonces, ¿qué pasaría? ¿Que no es derivable? Exacto, la función no es derivable en x igual con menos 4. ¿Por qué? Porque las derivadas laterales son diferentes entre sí. Entonces, esta que tenemos aquí es una función más o menos de este tipo. Es como un valor absoluto, pero que abre hacia abajo. Entonces, lo que va a pasar siempre, eso ténganlo presente, que las funciones que tienen un comportamiento muy drástico no son derivables, o sea, las que terminan en punta esas no van a ser derivables. ¿Por qué? Porque las derivadas laterales van a ser diferentes entre sí. Entonces, si ustedes tienen la gráfica de una función que es más o menos así, pues sí, esta va a ser derivable en cualquier punto que se analice. Pero cualquier función que tenga un pico muy pronunciado no va a ser derivable. Entonces, fíjense, esta yo les decía es como un valor absoluto, pero que apunta hacia abajo, porque esta es una recta que tiene pendiente positiva y luego llega hasta un punto, un valor específico, y a partir de ahí cambia de comportamiento a una recta con pendiente negativa. Entonces,
Por eso las derivadas laterales fueron diferentes entre sí. Porque el cambio de comportamiento es muy rápido. Entonces, no, por esa razón no es derivable. Pero bueno, matemáticamente nosotros vamos a afirmar que una función no es derivable si sus derivadas laterales no son iguales entre sí. Si son iguales entre sí, ya concluimos que es derivable. Muy bien, entonces eso es lo que les decía que ustedes revisarán en otro video que ya tenía. Entonces dice, diferencial de una función. Considera la función real de variable real continua con regla de correspondencia y igual a f de x. Entonces, la diferencial de la variable independiente x se denota por diferencial de x es igual a el incremento de la variable independiente. La diferencial de la variable dependiente o de la función y se denota por diferencial de y o bien de diferencial de f de x y se define como diferencial de y es la derivada de la función multiplicada por la diferencial de la variable independiente. Es lo que les decía, vean, es muy, muy sencillo. Si a mí me piden calcula la diferencial de una función, pues simplemente lo que voy a hacer es calcular la derivada de la función y multiplicarla por la diferencial de la variable independiente. Así de sencillo. Y es que les decía, era importante ver esto porque en cálculo integral pues lo van a utilizar mucho. Van a calcular la diferencial de una función. Entonces les van a decir, oigan muchachos, calculen la diferencial de u. Y ustedes van a decir, ¿cuál es la diferencial de u? Ah, pues muy fácil. Pues u' por la diferencial de la variable de la cual dependa u. Muy bien. Entonces, esto es, la diferencial de una función es igual a la derivada de la función multiplicada por diferencial de x, nada más. La diferencial de la variable dependiente o función y se denota por diferencial de y o bien diferencial de f de x y se define como, pues ya lo habíamos visto. También se puede representar de esta otra manera o además es importante resaltar, aunque aquí habíamos dicho, vean, que diferencial de x es igual al incremento en x. Pero observen aquí, es importante resaltar que la diferencial de la variable dependiente no es igual a su incremento. Es así, ¿no? Vean otra vez. La diferencial de la variable independiente es igual a su incremento de la variable independiente. Pero el incremento de la variable dependiente no es igual a la diferencial de y. Es que ustedes vean, aquí está, diferencial de y es la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. El incremento era y2 menos y1, que no es lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora diferenciales sucesivas. Como la diferencial es el producto de la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente, entonces nosotros podemos escribir las diferenciales de orden superior de esta manera. Aquí está la primera diferencial. Diferencial de y es igual a f' por diferencial de x. Segunda diferencial es f' por la diferencial de x dos veces. La tercera diferencial es la tercera derivada por la diferencial de x tres veces y así para la diferencial enésima. Es la derivada enésima por la diferencial de x enésima. Muy bien. Entonces aquí nos dicen calcula la diferencial de las siguientes funciones. A ver, vamos a ver con cuál empezaremos. Con el 4. Me parece el 4. O bueno, con el 1 está bien. Listo. A ver, déjenme ver. El pizarrón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. No veo el pizarrón. Déjenme. ¿Qué Obtener nos la pedían hacer? diferencia. Calcular Ok, la todo diferencial. Muy bien. La diferencial. todo Entonces, primero, recuerden ustedes que una función también se puede escribir como y igual a f de x. Entonces, nos pidieron la diferencial de la función o bien la diferencial de la variable dependiente. Entonces, la diferencial de la variable dependiente se va a calcular como la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. Muy bien. Perfecto. Entonces ya, otra vez repito, tenemos f de x, donde y es igual a f de x, entonces la diferencial de y será la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. O bien, también alguien puede escribir diferencial de la función es igual a la derivada de la función
por la diferencial de la variable independiente. Muy bien, entonces nada más observen, la única operación que hay que hacer es calcular la derivada de la función. Entonces, lo primero que hago es justo eso. ¿Quién será la derivada de esta función? Este se puede escribir como 10x a la 1/5. Este se puede escribir como 2x a la 1/2. Y ese, bueno, así se queda. Entonces, ¿cuál será la derivada de esa función? Pues para la primera se baja el exponente 1/5 por 10x a la menos 4/5, porque a 1/5 le resto un entero. Y ya, está. Y me hace falta algo, ¿verdad? ¿Qué me hace falta? Estoy derivando, ¿eh? ¿Qué me hace falta hasta ese punto? Vean La otra derivada vez. de 10x. Exacto, muy bien. Lo primero que hice fue bajar la potencia, disminuirla a 1 grado, pero me hace falta derivar el argumento a 10x, que su derivada es 10. Muy bien. Después sería menos. Entonces, para la segunda sería 1/2 de 2x a la menos 1/2 por la derivada de 2x, que es 2. Y por último, la derivada de menos raíz de 3 es 0, porque es una constante. Y la derivada de una constante, pues, vale 0. Entonces ya nos quedaría 10 entre 5, nos queda 2 sobre la raíz quinta de 10x a la cuarta. ¿Están de acuerdo conmigo? Ajá. Muy bien, solamente que había escrito mal el paréntesis, ya lo corregí. Y después sería 2 por 1/2 es un entero. Entonces me quedaría menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2x. Muy bien, esta es la derivada. Entonces, si yo quiero calcular la diferencial de mi función, pues simplemente escribo a la derivada 2 sobre raíz quinta de 10x a la cuarta menos 1 sobre raíz de 2x. Todo eso, nada más, por diferencial de x y ya, eso es la diferencial de una función. La derivada de la función multiplicada por la diferencial de su variable independiente. Por ejemplo, les decía, en cálculo integral van a tener, por ejemplo, u es igual al seno de x. O sea que u es una función que depende de x. Entonces les van a decir, calcúlame la diferencial de u. Entonces la diferencial de u será la derivada del seno, que es el coseno, por la diferencial de la variable independiente, o sea, en este caso x. Esta es la diferencial. Así de sencilla. Una diferencial se calcula multiplicando la derivada de la función por diferencial de la variable independiente. Aquí en este caso u depende de x, por eso fue diferencial de u es igual a la derivada del seno, que es coseno, por la diferencial de x, que es la variable independiente. Muy bien, entonces por favor tómense un momento para copiar y ahorita hacemos otro ejercicio de diferencial. Vamos a calcular la diferencial de esta función. Entonces la diferencial de y pues es la derivada de la función por la diferencial de su variable independiente. ¿Por qué? Pues porque recuerden que y es igual a f de x. Entonces derivo la función y la multiplico por la diferencial de su variable independiente. Muy bien. Entonces, ¿quién será la derivada de la función? Pues es una función compuesta. Empiezo derivando a su argumento. La derivada del argumento sería 10x menos 1 sobre 2 raíz de x. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Empecé derivando el argumento. Ahora voy a bajar la potencia y lo voy a disminuir 1 grado. Ya está. 2 veces coseno de 5x cuadrada menos raíz de x. Y me hace falta algo, ¿no? ¿Qué me hace falta? Derivar al coseno, que sería menos seno. Muy El bien. argumento. Perfecto. Listo. Ya está. Entonces ya nada más simplificando, la derivada de la función pues sería, ¿quién sería? ¿Quién sería? A ver, en principio sería negativa y sería 20x menos 1 sobre raíz de x por coseno de 5x cuadrada menos raíz de x por el seno de 5x cuadrada menos raíz de x. Muy bien, esto es la derivada, todo esto. Entonces ya nada más la diferencial, pues sería todo esto que nosotros acabamos de escribir, todo eso
simplemente me hace falta multiplicarlo ¿por quién? Por el diferencial de x. Por el diferencial de x y ya. Eso es la diferencial de una función. Entonces, bueno, tómense unos minutitos. Variación de funciones. El objetivo es que el alumno analice la variación de una función real de variable real para identificar las características geométricas de su gráfica y resuelva problemas de optimación. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es el teorema de Weierstrass. Este matemático, un matemático alemán. Entonces, ¿qué dice el teorema que él desarrolló? Vamos a ver. Dice, si una función f de x está definida y es continua en un intervalo cerrado a b, entonces la función alcanza al menos un valor máximo y un mínimo absoluto en este intervalo. Es decir, que hay al menos dos puntos x1 y x2 pertenecientes al intervalo a, b, donde f de x alcanza los valores extremos absolutos. Que los valores extremos es, por ejemplo, aquí vean, f de x1 es menor o igual que cualquier otro valor de f de x y f de x2 es mayor o igual que cualquier otro valor de x. Es decir, estos dos, f de x1 y f de x2, son los valores extremos de la función. Y siempre que a ustedes les digan, determina los valores máximos o mínimos absolutos, tienen, por este teorema, tienen que haberles dado un intervalo cerrado, porque en un intervalo cerrado es donde se pueden alcanzar el valor máximo o mínimo absoluto. El mínimo absoluto, pues, es el más pequeño de todos los valores que toma la función. Y el máximo absoluto, pues, es el valor más grande que toma la función. Entonces, este teorema no nos dice dónde está ni cómo calcularlo, solo nos dice que hay un valor máximo y un valor mínimo absoluto que toma una función, si esta es una función continua y además está definida en un intervalo cerrado. Entonces, siempre que se hable de un intervalo cerrado, se pueden determinar valores máximo o mínimo absoluto. Si no está cerrado, entonces solamente se dice que es un máximo o mínimo relativo. Pero si es el intervalo cerrado, entonces hay un máximo o un mínimo absoluto. Muy bien. Perfecto. Entonces, vean, aquí tenemos esta función. Está definida en un intervalo que va desde A hasta B. Tenemos aquí que es un máximo, que es un mínimo. Como esta función está considerada para el intervalo cerrado que va desde A hasta B, entonces este se conoce como máximo absoluto y este se conoce como mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque nuestra función está delimitada a cierto intervalo. Entonces, les repito, esa es una palabra clave. Cuando en mi ejercicio me digan, determina el máximo o mínimo absoluto, algo que me va a indicar que es máximo o mínimo absoluto, es que me van a dar un intervalo cerrado. Si no me dan un intervalo, entonces no se puede decir que es máximo o mínimo absoluto. Se podría decir solamente que es relativo. Muy bien. Porque tendría que analizar toda la función. Perfecto. Entonces, vean aquí, tenemos que el teorema de Weierstrass nos decía que al menos un máximo o un mínimo absoluto. Entonces, aquí, para esta función que está delimitada de menos 5 a 8, de menos 5 a 8, tiene un máximo absoluto, que es el valor más grande que toma la función que en cualquier otro punto, pero tiene dos mínimos absolutos. Y este teorema decía que cuando la función es continua en un intervalo y cerrado, tiene al menos un máximo y un mínimo absoluto. Esta tiene dos mínimos absolutos y un máximo absoluto. ¿Sí lo entienden, muchachos? ¿Cómo ven? Ajá, sí, sí, sí. Sí, Perfecto, muy profesor. bien. Solamente les decía, este teorema nos dice, nos garantiza la existencia de un máximo o un mínimo absoluto si la función es continua y está analizada en un intervalo cerrado, pero no nos dice dónde están. Solamente nos dice que hay, pero no nos dice dónde están ni cómo calcularlos. Muy bien, ahora sigue el teorema de Bolzano. Entonces, este matemático era un matemático checoslovaco que vivió de 1781 a 1848. Entonces, el teorema de Bolzano dice que sea f de x una función continua. Esto es importantísimo porque en algunos ejercicios nos dice, verifica que se satisface las condiciones del teorema de Bolzano. Entonces, Bolzano dice, para que pueda analizarse la función, tiene que ser una función continua. Nosotros ya sabemos cómo se analiza la continuidad.
Entonces, tiene que ser continua en un intervalo cerrado, con f de A y f de B de signos contrarios. Entonces, existe al menos un punto C dentro de este intervalo abierto, o sea que no puede ser que este C sea cualquiera de los extremos del intervalo. C tiene que ser un punto dentro del intervalo para el cual la función en ese punto valga 0. Esto es lo que dice el teorema de Bolzano, pero vean, la interpretación gráfica aquí está. Entonces tenemos una función que está evaluada que estábamos analizando, es una función continua que estamos analizando desde el valor de x igual a hasta x igual a b. Entonces observamos que la función en a es positiva y la función en b es negativa, que es lo que nos decía aquí el teorema de Bolzano, que f de a y f de b tienen que ser de signos contrarios, es la segunda condición. La primera condición es que sea continua, la segunda condición es que sea de signos contrarios. Y si eso pasa, entonces entre a y b va a haber un valor de c donde la función toma el valor de 0. En otras palabras, el teorema de Bolzano nos dice, si yo estoy analizando una función continua que en sus extremos cambia de signo, entonces voy a encontrar al menos una raíz. Eso es lo que nos dice, porque una raíz es el valor donde la gráfica corta el eje X. ¿Se acuerdan de álgebra? Sí, sí, sí. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Si la función es continua y en los extremos del intervalo cambia de signo, entonces nuestra gráfica corta el eje X en un punto. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. En otras palabras, vean, si f de x es una función continua en un intervalo cerrado, con f de a y f de b, que son de signos contrarios, entonces existe al menos un punto C perteneciente a este intervalo, para el cual la función evaluada en C vale 0. Es decir, para el cual la gráfica de la función corta el eje X. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano. Muy bien, vamos a ver estos ejercicios en un momento, pero antes vamos a ver el teorema de Rolle. Entonces, ¿qué dice el teorema de Rolle? Bueno, primero Michel Rolle era un matemático francés que vivió de 1652 a 1729. Entonces, el teorema de Rolle dice, sea f de x una función continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto. Entonces, vean, también pueden preguntarnos en los ejercicios, determina si se satisfacen las condiciones del teorema de Rolle. Entonces, el teorema de Bolzano decía, la función tiene que ser continua, en sus extremos del intervalo tiene que cambiar de signo. Si eso pasa, entonces existe al menos un valor dentro del intervalo donde la función toma el valor de 0, es decir, donde la gráfica corta el eje X. Ahora el teorema de Rolle dice, sea una función continua, ya sabemos cómo se analiza continuidad, en un intervalo cerrado y además sea derivable, ya sabemos cómo se analiza derivabilidad. Si f de a es igual a f de b, o sea, en los extremos del intervalo la función toma el mismo valor, entonces existe al menos un número c perteneciente a este intervalo en el que la derivada vale 0. Entonces, la interpretación gráfica del teorema de Rolle nos dice que hay un punto en el que la recta tangente es paralela al eje de las abscisas. Eso dice el teorema de Rolle. Muy bien, entonces vean, ¿qué nos decía el teorema de Rolle? ¿Cuáles eran las condiciones? Que la función fuera continua en el intervalo que va desde A hasta B. Lo primero, que después que fuera derivable. Y lo tercero es que la función en A tomara el mismo valor que la función en B. Observen, f de A toma esta altura, f de B toma la misma altura. Entonces, si eso pasa, si es continua, si es derivable, si en los extremos toma el mismo valor, entonces existe al menos un valor dentro del intervalo para el cual la recta tangente es horizontal. En este caso, para esta gráfica, tenemos dos valores dentro del intervalo A, B, donde las rectas tangentes son horizontales. Muy bien. Ahora vamos a ver el último teorema, que es el teorema del valor medio del cálculo diferencial. También se conoce como el teorema de Lagrange, por el matemático que lo mostró. Entonces, Lagrange es también un matemático francés que vivió de 1736 a 1813. Entonces, es el teorema del valor medio del cálculo diferencial, o bien también se conoce como el teorema de Lagrange. Entonces, sea una función real de variable real continua y derivable, otra vez, continua y derivable.
Recuerden, nosotros ya sabemos cómo analizar la continuidad de una función y la derivabilidad de una función. Entonces, el teorema del valor medio del cálculo diferencial dice que si la función es continua y derivable, entonces va a existir al menos un valor de x0 para el cual la derivada de la función es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Vamos a ver esto cómo se interpreta geométricamente. Entonces, la interpretación gráfica del teorema del valor medio del cálculo diferencial nos dice que hay un punto en el que la recta tangente, aquí está, esta es mi función, esta es una recta tangente a mi función en un punto específico dentro del intervalo a, b. Entonces, la interpretación gráfica del teorema del valor medio nos dice que hay un punto en el intervalo a, b donde la recta tangente es paralela a una recta secante. Y vean, pues, cómo se calcula la ecuación de la pendiente, perdón. Bueno, perdón. Vamos a recapitular esto. Dice, la interpretación gráfica del teorema del valor medio del cálculo diferencial nos dice que hay un punto en el que la recta tangente es paralela a la recta secante. Entonces, nosotros sabemos que dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales. ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta tangente? Pues nosotros sabemos que la derivada de una función valuada en un punto se interpreta como la pendiente de la recta tangente. ¿Están de acuerdo? A la curva en ese punto específico. ¿Sí? Entonces, si estas dos rectas son paralelas, entonces sus pendientes tienen que ser iguales. La de la recta tangente, la pendiente está representada por la derivada. La recta secante, como de una recta secante, si corta una curva en dos puntos, entonces yo puedo calcular su pendiente utilizando la información de esos dos puntos. Entonces sabemos que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces y2 pues será la función evaluada en b y y1 es la función evaluada en a y entre x2 que es b menos x1 que es a. Entonces este es el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Les decía, el teorema del valor medio del cálculo diferencial o el teorema de Lagrange dice que si la función es continua y derivable en un intervalo cerrado a, b, va a haber al menos un valor de c donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Muy bien. También van a ver un teorema del valor medio, pero del cálculo integral, que no es igual a este, pero es parecido. No habla de la recta tangente y de la recta secante. Habla de el área bajo una curva. Pero bueno, entonces nosotros vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto que les estoy mostrando del teorema de Rolle, del teorema del valor medio, del teorema de Lagrange. Perdón, el de Lagrange es el mismo. Déjenme ver. De Bolzano, de Rolle y del valor medio. Muy bien. ¿Cómo ven, muchachos? Sí, dice, demuestra que la función f de x igual a x cuadrada menos 4, x más 2, corta el eje de las abscisas en el intervalo de 0 a 2. Y se podría decir lo mismo de la función f de x igual a x menos 5 sobre x más 2. Entonces, según lo que acabamos de ver, el teorema de, ¿quién sería? De Bolzano, nos dice, si la función es continua en el intervalo y derivable, bueno, solamente continua, eso desea Bolzano. Si la función es continua y además en los extremos del intervalo cambia de signo, entonces significa que va a haber al menos un valor dentro del intervalo para el cual la función va a cortar al eje de las X o al eje de las abscisas. Entonces, lo primero que vemos es, analizando la continuidad, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo es nuestra función? Puede ser, o sea, su dominio son todos los reales. O sea, Exacto. Analizando la continuidad, entonces escribimos cómo la función es una función polinómica o una función algebraica, su dominio son todos los reales, ¿no? Por lo que es continua. Muy bien. Continua. Ahora, continua. Esperen. Ya está. Por lo que es continua. Ahora,
tendremos que analizar cómo es la función en los extremos del intervalo, en 0 y en 2. Entonces evaluamos a la función en 0, nos queda 0 al cuadrado menos 4x, bueno, menos 4 por 0, más 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2. ¿Están de acuerdo? Ujú. Y luego en 2 nos quedaría 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 2. Entonces nos quedaría 4 menos 8 más 2, que sería menos 2. Entonces en 0 es positivo y en 2 es negativo. En sus extremos cambia de signo. Entonces, por las condiciones del teorema de Bolzano, significa que existe un valor de C. Existe un valor de C perteneciente al intervalo que va de 0 a 2, donde la gráfica de la función corta al eje X. Y es lo que les decía, el teorema de Bolzano dice, si la función es continua en el intervalo y en sus extremos cambia de signo, entonces va a haber al menos un valor de C donde la gráfica corta al eje X. Y ya, entonces como aquí observamos que la función sí era continua, que en los extremos del intervalo cambió de signo, entonces eso ya garantiza que que al menos en un valor de C perteneciente al intervalo, la gráfica de la función corta al eje X, que no nos lo están pidiendo, solamente nos dice, demuestra que existe, y pues ya las condiciones para que eso exista es que sea continua y luego que en sus extremos cambie de signo. Entonces ya esas condiciones van a garantizar que va a haber un valor de C dentro del intervalo donde la gráfica de la función corta al eje X. Entonces ahora nos preguntan, ¿se podría decir lo mismo de la función X menos 5 sobre X más 2 en el intervalo de, no sé, menos 5 a 5, por ejemplo? Podríamos decir que esta función en el intervalo de menos 5 a 5, lo voy a escribir aquí, en X perteneciente de menos 5 a 5, se puede decir de esta función que va a haber un valor de C perteneciente a este intervalo donde esta gráfica corta al eje X. ¿Se podría afirmar lo mismo? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las condiciones para que la gráfica de una función corte al eje X? Pues que primero sea continua y que en sus extremos cambie de signo. Entonces tenemos que analizar cómo es esta función en los valores pertenecientes a este intervalo. Entonces, Pues, ¿es una función de qué tipo? No es continua Eh, eh, en en -2, ¿no? menos dos, exacto, ¿no? en X igual con menos 2. Como no es continua, no se está cumpliendo la primera condición, entonces no podemos garantizar que la gráfica corte al eje X en un punto. Entonces, pues ya, con que no sea continua, pues ya no podemos afirmar que va a cortar al eje X en un punto. No se puede afirmar. Entonces ya con esa condición que no se cumplió, pues ya no podemos nosotros decir, sí, 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 es un hecho que va a cortar al eje X en un punto, no necesariamente. Entonces, como una condición de estas que vimos no se cumple, entonces ya no podemos garantizar la existencia de un valor de C perteneciente al intervalo donde la gráfica corte al eje X. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora otro ejercicio. A ver, déjenme ver. Entonces les decía, el teorema de Bolzano solamente nos dice, si la función es continua y además cambia de signo en sus extremos, significará que la gráfica cortará el eje X en un punto al menos. Puede ser más de uno, pero tiene que ser al menos uno. En álgebra les dirían, si nuestra función es continua y además en sus extremos cambia de signo, significa que va a haber al menos en ese intervalo de análisis una raíz real, porque las raíces reales se presentan cuando la gráfica corta el eje X. Entonces, eso les hubiesen dicho en álgebra.
Si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado y en los extremos del intervalo cambia de signo, entonces existe al menos una raíz real en ese intervalo. Eso es lo que diría el teorema de Bolzano. Muy bien. Ahora, a ver, vamos a ver qué ejercicio hacemos. No veo la presentación. Espérenme un momento. Dice, estudiar si se verifica el teorema de Rolle en el intervalo X perteneciente de 0 a 2 de la función. Entonces, observamos, para que nosotros sepamos que una función, para el teorema de Rolle se verifica cuando la función es continua en todo el intervalo. Entonces, en 0, la función es continua, en 2, la función es continua, pero como es una función por intervalos, entonces tenemos que analizar con mayor profundidad la continuidad en donde cambia de comportamiento, que como ustedes podrán observar, la función cambia de comportamiento cuando x vale 1/2. Entonces tenemos que analizar continuidad. Escribimos así. Analizando continuidad, porque el teorema de Rolle dice, si la función es continua en el intervalo cerrado y además es derivable en el intervalo abierto y además los valores donde los valores extremos son iguales, entonces existe al menos un valor de ese perteneciente a ese intervalo donde la recta tangente es horizontal. Eso dice el teorema de Rolle. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar la continuidad. Entonces, les decía, por la forma que tienen estas funciones, bueno, estas reglas de correspondencia, tenemos que hacer énfasis en la continuidad donde cambia de comportamiento. Entonces, decimos el límite, bueno, analizando la continuidad, todavía no habíamos dicho dónde, en x igual a 1/2, que es el valor donde cambia de comportamiento. Entonces, lo primero que hacemos es, la función valuada en 1/2, ¿cuánto vale? 3/2. 3/2. ¿Cuál es la regla de correspondencia que usaste, Sebastián? La de 3x. Sí, ¿por qué? Porque es la regla de correspondencia La que que considera contiene al a... 1/2. Muy bien. Entonces Ujú. ya, lo primero es evaluar la función en 1/2 y existió, fue 3/2. Luego sacamos el límite cuando x tienda a 1/2 por la izquierda. ¿Y qué regla usamos? La primera, porque por la izquierda significa valores más pequeños que 1/2. Muy bien. Y luego, si sacamos el límite cuando x tiende a 1/2 por la derecha, usamos la segunda regla de correspondencia porque es la que toma valores más grandes que 1/2. Entonces, el límite por la izquierda vale 3/2 y el límite por la derecha, si están de acuerdo conmigo, también vale 3/2. ¿Están de acuerdo? Ajá. Sí. Sí. Sí, muy bien. Entonces, vamos a poner que como la función evaluada en 1/2 es igual al límite de la función cuando x tiende a 1/2, entonces, espérenme. Ajá, entonces, ¿qué pasa? La función Es es continua. continua. ¿De acuerdo? Y alguien puede decir, pero ¿por qué nos concentramos en 1/2? Pues porque les decía, es donde está cambiando de comportamiento. Tengo el cambio de comportamiento. Por eso estudiamos ahí la continuidad. Pero en realidad se estudia en todo el intervalo, pero pues si observamos, la función no tiene cocientes, o sea, no hay valores que hagan que esta se indetermine ni que esta otra se indetermine. Entonces, por eso es que solamente nos concentramos en donde cambio de comportamiento, porque en cualquier otro valor, la función sí va a existir por la regla de correspondencia que tenemos. Muy bien, después de haber estudiado la continuidad, ya sabemos que es continua. Esa es la primera condición del teorema de Rolle, que sea continua en todo su intervalo. Ya está. Después, ¿cuál es la segunda condición? Que sea derivable. Muy bien, entonces analizamos la derivabilidad. Derivabilidad. Entonces se analiza con mayor detalle donde cambia de comportamiento. Entonces sacamos la derivada de la función por la izquierda y la evaluamos en donde cambia de comportamiento y sacamos la derivada por la derecha y la evaluamos donde cambia de comportamiento. Entonces, la derivada por la izquierda es la regla de correspondencia que está a la izquierda o que defina valores a la izquierda de 1/2, que es 3x. ¿Cuál es su derivada de 3x?
3. 3. Muy bien. ¿Y cuál es la derivada de la función cuando se acerca a un medio por la derecha? O sea, de menos x más 2. Eso no. Menos 1. Entonces, Menos ¿cómo? 1. ¿Están de acuerdo que es menos 1? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, como la derivada por la izquierda es diferente de la derivada por la derecha, entonces, ¿qué se concluye? Pero, ajá. La O sea, derivada no es por la derivable. izquierda es diferente Que no porque es derivable que no es derivable en x igual a un en medio. x Exacto. igual a un medio. Exacto. La función no es derivable. Por lo tanto, esperen, no es derivable en x igual a un medio, que está dentro del intervalo de análisis. ¿Cuál es nuestro intervalo de análisis? De 0 a 2, me parece, ¿no? Ajá. Entonces, como dentro del intervalo de análisis hay un valor donde la función no es derivable, entonces, por lo tanto, no se garantizan las condiciones del teorema de Rolle. ¿Eso qué significa? Pues que no necesariamente para esta función va a haber un valor donde la derivada valga 0, donde la recta tangente sea horizontal. Y pues sí, otra vez vean, esta otra vez es una función que es como un valor absoluto, primero crece y luego decrece. Entonces no hay ningún punto donde la derivada valga 0. No hay un punto donde la recta tangente sea horizontal. Muy bien. Eso es lo que dice el teorema de Rolle. Perfecto, entonces tómense un momento para copiar este y a la grabación. Hallar el valor de b perteneciente a los reales para que la función cumpla las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo x perteneciente de 0 a b. Y la función es esta, y calcular el número c del teorema. Aquí sí nos dicen, ¿cuál sería este número c? ¿Qué nos están preguntando? A ver, díganme. Respecto a ese número c. En todo caso sería la tangente, El ¿no, número profe? C. No es la tangente, porque c es un valor perteneciente al intervalo. Pero, ¿qué va a pasar en ese valor? Ok. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Va a cortar al eje X? No, ese no es Va el a ser teorema de paralelo. Rolle. Ah, ¿no? No, el No teorema va- de Rolle no dice eso. Se los acabo de explicar, muchachos. Vean, A, B, tengo un valor de C para el cual va a pasar ¿qué? Que la tangente va a ser, o sea, va a ser paralela al eje. Exacto, va a ser horizontal. No hemos visto nada de máximo ni mínimo, ¿eh? Pero sí va a ser horizontal. Pero bueno, vean. No se preocupen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la función, analizar la continuidad de la función. Entonces, vemos nuestra regla de correspondencia. F de x es igual a x cuadrada menos 4x más 5. Es una función polinómica, por lo tanto, es continua para cualquier real. Y entonces, solamente estoy analizando de 0 a b. Pues va a ser continua. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Entonces, le pongo aquí continua. Voy a ponerle en x perteneciente de 0 a b al ser una función polinómica. Después también es derivable porque es una curva suave. No tiene saltos o cambios bruscos de comportamiento. Entonces también es derivable en x perteneciente. No tiene cambios de comportamiento donde tengamos que hacer un análisis mayor. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, sí, Solo sí. tiene una regla de correspondencia, entonces no hay un valor donde hagamos un análisis más a detalle, porque solamente tiene un comportamiento. Entonces es derivable en 0, b. Muy bien, ya está. Ya cumplió las dos primeras condiciones. ¿Cuál es la tercera condición? Que en sus extremos sea el mismo valor, ¿no? Tome Pero el el mismo valor. valor, muy bien. Entonces la tercera condición es que f de 0 tiene que ser igual a f de b. Muy bien.
Entonces vamos a ver, ¿quién sería f de 0? Pues 5. 0 al cuadrado. 5. Ajá, muy bien, sí, tienen toda la razón. 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 5. Muy bien, entonces eso nos da como resultado 5. Perfecto, estoy de acuerdo con ustedes. Y ahora f de b nos quedaría b cuadrada menos 4b más 5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy Sí. bien. Entonces, para que la tercera condición se cumpla, entonces tiene que cumplirse que 5 tiene que ser igual a b cuadrada menos 4b más 5. Entonces, los 5 se simplifican porque 5 menos 5 es 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, b cuadrada menos 4b tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, como tienen como factor común a b, la factorizo. B que multiplica a b menos 4. Y entonces encuentro que un valor de b es 0 y el otro es 4. Entonces, en 0 tomarían el mismo valor, pero pues el intervalo iría de 0 a 0. Pues estaríamos analizando simplemente un punto. Entonces, en realidad, nuestro intervalo de análisis, ¿quién sería? Por lo tanto, el intervalo de análisis para que el teorema de Rolle se satisfaga, ¿de dónde a dónde tiene que ir? De 0 a 4. De 0 a 4, muy bien. Entonces el valor de B que estamos buscando es 4, porque si no, el intervalo iría de 0 a 0. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Y vean, ya revisamos las tres condiciones. Que sea continua. ¿Y por qué dijimos que es continua? Nada más al mencionarlo, pues porque es una función polinómica y es continua en todos los reales. Yo solo estoy tomando una partecita. ¿Por qué digo que es derivable? Pues porque no tiene cambios bruscos de comportamiento, entonces no hay que hacer un análisis a detalle. Simplemente por el tipo de función que es, se puede decir que es derivable también en el intervalo de análisis, cualquiera que este sea. Y luego la tercera condición del teorema de Rolle era que en sus extremos del intervalo tome el mismo valor y ya entonces evalué la función en 0, me quedó 5, evalué la función en b y me quedó esta expresión. Para que el teorema de Rolle se satisfaga, estos dos valores tienen que tomar el mismo valor y entonces ya determiné que el valor que hace que se cumpla esa igualdad es que b valga 0 o que valga 4. Nos quedamos con 4 porque si no el intervalo solo iría de 0 a 0. Entonces ya cumplió las tres condiciones del teorema de Rolle y por lo tanto va a haber un valor de C perteneciente al intervalo de 0 a 4 donde la recta tangente sea horizontal. Y entonces les pregunto, ¿cómo se calcula la pendiente de la recta tangente? Derivando. Derivando. La derivada. Derivando. Entonces, ¿cuál es la derivada? 2x menos 4. 2x menos 4, muy bien. Entonces, el teorema de Rolle dice, si se cumplieron las tres condiciones, entonces la derivada valuada en un valor de C tiene que valer 0. Y donde C tiene que pertenecer al intervalo de análisis, en este caso, en el intervalo de 0 a 4. Muy bien, entonces veamos si eso es cierto. Entonces, la derivada valuada en C, ¿qué nos quedaría? 2c menos 4. 2c menos 4. Y esto, el teorema de Rolle dice, esto tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque se cumplieron las tres primeras condiciones. Entonces ya despejo C, porque me lo estaban pidiendo, y entonces se vale 2. Y efectivamente, el 2 es un valor perteneciente al intervalo de 0 a 4. Entonces sí, ya como se cumplieron las tres condiciones, entonces significó que hay al menos un valor de C donde la recta tangente sí es horizontal. ¿Ya vieron? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, por favor, cópienlo. Hasta aquí lo vamos a dejar nada más. La próxima clase, pues ya vemos ejercicios del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Y les repito,